Zorro Producciones presenta Efecto Secundario. Marzo de 1959. Comienza el ciclo lectivo en el Colegio La Salle, y una nueva vida, para quienes compartirían allí, algo más que el secundario. Dejando atrás preparativos, e interminables despedidas, partimos de nuestros hogares en busca de un objetivo, que no teníamos muy en claro. Aunque presentíamos que nos enviaban sin aviso de retorno. El trayecto a Córdoba, lo recordaremos hasta en el más allá. Acongojados. Y reviviendo la niñez que terminaba, con travesuras y fantasías atrapadas en las telarañas de la realidad. Polvorientos caminos. Sufridos motores. Temibles temporales y crujientes vías se complotaron para disimular la causa por la que no pudimos conciliar el sueño durante el viaje. Todo fue en vano. Hasta los intentos de impedir la fuga de saladas gotas, que no queríamos degustar. Al llegar, una invasión de adolescentes alteró el apacible poblado de Argüello. Entre ellos, un grupo de elegidos, futuros integrantes de la Banda 64, que ingresaban a la dimensión desconocida. El impacto al divisar el imponente castillo, fue tremendo. Hay quienes juran haberse cruzado con el Cid campeador. Otros, aseguran haber visto pasar al Quijote montado en Rocinante. Aturdidos y desconcertados, preguntamos: ¿a dónde diablos me trajeron? ¿Qué carajo hago aquí? Estos y otros interrogantes sobrevolaban nuestro interior. De algunos encontramos respuestas. De otros, aún no. Algunos aceptaron el destino asignado. Otros cuestionan hasta el día de hoy el encierro. Nuestros padres intentaron explicarnos como pudieron, con verdades y mentiras piadosas, que recién comprendimos largo tiempo después. El encuentro con nuestros acompañantes de ruta atenuó la congoja que abrumaba. Y pronto nos tratamos como conocidos de toda la vida. Mientras tanto, los encargados de comandar la compleja misión discutían. Son demasiados. ¿Y si agregamos otro primer año? Proponía Julián, bebiendo un tinto incautado a un pupilo sanjuanino. No es mala idea, asentía Onésimo. Aunque por la cara que tienen, creo que esta noche se escapan más de uno. ¿Y si adelantamos la llegada de Andrés? ¿Quién es ese tipo?, preguntó Leopoldo. Un intrépido colega que se prepara para venir el próximo año. Déjense de estupideces. Con Carlitos y Polka, estos granujas no van a jorobar. El bueno de Carlos intentó esbozar algo, pero lo paralizó la mirada lacerante del ruso ordenando: vaya joven, hágase cargo de su tropilla, y que Dios lo ampare. Así será, hermano director. Solo quería comentar que tuve una terrible pesadilla. Transcurría el siglo XXI, y con Andrés, aún seguíamos renegando con ellos, sus mujeres, hijos y nietos. Hombre, no exageréis. Lo consolaba Leopoldo, guiñando sospechosamente un ojo, como compartiendo esa premonición. Retrocediendo en el tiempo,
debió ser agotador para nuestros educadores, manejar grupos de marcada diversidad, con costumbres y crianzas, no siempre semejantes. Algunos provenían de la Puna y los Cañaverales. Otros, del Monte Desafiante. De la inhóspita e imponente precordillera. Y de importantes ciudades del noroeste. De los fríos y vientos extremos del sur. De prósperos pueblos y ciudades más o menos cercanas. Del fértil e inconmensurable campo. De las sierras, con sus valles y quebradas. De concurridas regiones turísticas. Y de la pujante capital mediterránea. Inclusive, hasta llegaron de hermanos países vecinos. En el intento de revivir añejos momentos, advertimos que el tiempo arrancó algunos de nuestra memoria. Otros, perduran inalterables. Como el primer día en el colegio. El día del debut. El prefacio de su remembranza, lo da el protagonismo que siempre tuvo la bipolar campana. Generadora de maldiciones o bendiciones, según el momento en que suene. A las 7, los internos despertaron al sonar del metálico instrumento, y un desafinado Ave María Purísima. Los demás, vaya uno a saber cómo lo hicieron. Somnolientos y desorientados, nos aseamos a duras penas, y nos vestimos a los apurones. Para ir a la primera de las 1300 misas, que asistimos en todo el secundario. Después, nos esperaba un generoso y humeante desayuno compensatorio. Luego, un breve recreo, con diálogos crecientes, y presentaciones de rigor. Nuevamente la campana, y el insoportable silbato de Julián, exigiendo silencio y formar fila para ingresar a clase. Dentro del aula, la presencia de los profesores, despertó variadas sensaciones. Algunas tranquilizantes. Otras, no tanto. Al mediodía, el almuerzo fue el punto de inflexión de un día muy especial. Créase o no, lo componían 5 platos abundantes. Un combo provocador de prominencias abdominales, que aún persisten. Nos levantamos de la mesa, y salimos de nuevo a recreo. Hubo quien recién allí, advirtió que las clases también eran vespertinas. Peor le fue a otro, al enterarse que el ciclo duraba 6 años, y no 5, como en el resto del planeta. Y después de clase, la esperada merienda. Mate cocido, pan criollo, o cuernitos, y mermelada de frutos indescifrables. Ni el más optimista imaginó atravesar ileso esta experiencia iniciática. Pudimos, y sin darnos cuenta, destrabamos la puerta para seguir adelante. Al fin de la jornada, cuánta envidia a los externos y medio pupilos. Ellos regresaban a sus casas. Y los internos, quién sabe cuándo. El posterior receso de 1 hora, se dedicaba a la práctica de deportes. Recupero de energías. Lectura de instructivos libros e historietas. Y otras actividades no menos entretenidas. Este lapsus relajativo, precedía el tiempo destinado al estudio de materias para el día siguiente. Apenas un par de horas, que, entre un intervalo e inevitables distracciones, transcurrían velozmente. De allí, nuevamente a la capilla para rezar el rosario. Aunque algunos simulaban, y aprovechaban para dormitar breves minutos. El menú de la cena, era semejante al del mediodía. Aunque suponía mayores riesgos, por aplicación intensiva de la ley del embudo.
y las penitencias en la oscura y tenebrosa intemperie. El final de la jornada lo daba un receso hasta las 9:30 de la noche. A esa hora, el escuadrón enfilaba hacia el dormitorio a pernoctar, cansado y expectante para incursionar en el mundo de los sueños. La vida y el destino se conjuraron para que nuestra adolescencia cabalgue por este escenario, atravesando cambios físicos y desafíos, alegrías, decepciones y otras vivencias que a modo de provisiones cargaron nuestras alforjas para continuar sin desvíos el camino del futuro. Tuvimos el privilegio de cursar materias con verdaderas autoridades. Sus enseñanzas, sin duda, fueron base invalorable de carreras y actividades que habríamos de desempeñar. Mas, no todo era devorar libros y gastar lapiceras. El menú fue mucho más atractivo e incluía la práctica de fútbol, básquetbol, atletismo y otros deportes de alto rendimiento. Variadas y frecuentes expresiones artísticas, actuaciones musicales y culturales, viajes periódicos, dentro y fuera de la provincia, reconfortantes e inolvidables excursiones de esparcimiento, y otras actividades que jamás hubiéramos imaginado incursionar. Y cómo olvidar antológicas travesuras. El increíble robo de la campana. La misteriosa desaparición de la Virgen. Las microcirugías a ranas y sapos. Las bromas pesadas al pobre Félix. Las fumatas y tertulias en la cueva. Y tantas otras, que el tiempo, aunque quiera, no podrá borrar jamás. Sin embargo, no todo fue placentero. Cuántas almohadas mojadas, extrañando seres queridos. La quita de notas de convictorio, privando de salir los fines de semana. Las fatídicas e irritantes camas turcas. La insolente apertura de perfumadas cartas de noviecitas y amigas. Podríamos confeccionar un largo listado, mas no vale la pena. El tiempo, que todo lo puede, hizo que hoy hasta disfrutemos recordando aquellos episodios. Mientras tanto, en toda la humanidad se producían cambios y sucesos significativos. El avance de la Revolución Cubana. La construcción del Muro de Berlín. La carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Juan XXIII y el Concilio Vaticano. La aparición y furor de los Beatles. El asesinato de John Kennedy. Las presidencias de Frondizi e Illia. El fenómeno Cassius Clay. Y otros acontecimientos, que convirtieron a la década del 60 en una de las más trascendentes de todos los tiempos. Y así, casi sin darnos cuenta, un cálido 28 de noviembre del 64 terminó el secundario. Costaba imaginar que concluía un tramo inolvidable. Anécdotas y episodios se multiplicaban presintiendo la inminente despedida. Y un candado misterioso los encerraba en la celda de recuerdos más valiosos que conservamos desde entonces. El cierre lo dio una magnífica fiesta, acompañados de familiares y amigos, con mensajes alusivos, números artísticos y reconocimientos a quienes se destacaron en distintas disciplinas. El final fue conmovedor, sobre todo cuando Eugenio Gimeno recibió la medalla de oro de la promoción. Lo merecía, por tanta dedicación en 6 años de cautiverio. Y menos mal que no la recibió otro. Seguramente la hubiera empeñado,
o regalado a alguna de las tantas admiradoras, que entonces, solían acosarnos. Esa noche. El Vesubio, conocido restaurante, fue testigo de un adiós que habría de extenderse más de lo imaginado. Una concurrida y bien servida cena congregó a egresados y familiares, cuya presencia compensaba de algún modo la inevitable ausencia que se avecinaba. Al día siguiente, los imponentes portales del colegio se abrieron, aunque esta vez para salir y volar, libres, como pájaros soltados de la jaula, que atravesaban la inmensidad, portando merecidos frutos e ilusiones. Por las dudas alguno se arrepienta e intente regresar, alguien sacó la llave y la llevó. Cual preciado adorno, la colgó en una pared. Su familia jamás supo su procedencia. Mas, antes de partir para siempre, pidió entregarla a sus compañeros lasallanos. Cumplieron su última voluntad. Y desde entonces, es el símbolo de la entrañable amistad, que acompaña todo encuentro del grupo. Donde aún perdura, y perdurará por siempre, el efecto secundario. Protagonizaron esta ejemplar historia de vida, Abroni Manuel, Alderete Enrique, Alcinet José, Ambrogio Gustavo, Ambrosino Carlos, Arias Juan, Valdomar Carlos, Valesti Miguel, Barrio Roberto, Bartoli Eduardo, Basso Alberto, Becerra Néstor, Bianchi Egidio, Vidavere Rodolfo, Viderbost Oscar, Bufo Santiago, Busi Fernando, Cadario Alberto, Cambría Pablo, Carmona Jorge, Ceballos Julio, Chara Ricardo, Chediag Ricardo, Sismondi Alfonso, Civalero José, Clavero Juan, Clavero Tomás, De la Torre Jorge, Dobre Pedro, Eluani Ricardo, Ergueta Raúl, Echeverri Héctor, Eula Ricardo, Fernández Vidal Manuel, Ferrario Darío, Ferreira Jorge, Gallo Juan, García Jorge, Gareto Batoro, Gasparini Roberto, Gacera Roberto, Gacera Rubén, Gerard Arno, Jimeno Eugenio, Godino Miguel, González Carlos, González Roque, Gobeto Ricardo, Guachaya José, Janel Eduardo, USP Carlos, Impalari Juan, Jaime Antonio, Jarma Mario, Kember Enrique, La Fuente Sebastián, Lagos Pedro, Lasaño Ricardo, Lenta Alfredo, López Modesto, Luque Julián, Macedo Arturo, Machmar Federico, Mañago Rubén, Mansi Vicente, Manavini Pedro, Marchetti Dante, Marrero Ricardo, Martínez Roberto, Montserrat Antonio, Morcos Carlos, Mote Salvador, Naas Luis, Oliver José Antonio, Opapsky Claudio, Epi Domingo, Pérez Ramiro, Pico Jorge, Pipa Dante, Raviolo Roberto, Reale Miguel, Res Carlos, Roca Mateo, Rodríguez Roberto, Saiz Rafael, Saluso Omar, Esvuelts Luis, Escalambro Ricardo, Simonelli Jorge, Suave Roberto, Van Valen Blanquen Matías, Velasco Alberto, Viale Claudio, Villarino Jorge, Zabaleta Ricardo, Sobian Juan, Zuliani Enrique, Suogada Filip,